Vidrio, acero y hormigón cantan un himno a la riqueza. Hong Kong es meta de sueños de grandeza económica desde que los ingleses se establecieron aquí en 1840. Otros eran los sueños de José Freinademetz, natural del entonces Tirol del Sur, cuando el 20 de abril de 1879 desembarcaba aquí. Durante muchos años pedí en mi oración a Dios que me mostrase este país. Ahora estoy aquí, en China. Para Freinademetz pronto se desvanecieron los sueños de la tierra prometida. El obispo lo mandó a la península Sai Kung, entonces una pequeña aldea de pescadores con apenas 200 habitantes, tristemente célebres también como piratas. Para el tirolés del sur fue una ducha fría. Su tutor, el italiano Luigi Piazzoli, aprovechó la ocasión para visitar a los pocos cristianos del interior. Freinademetz permaneció solo durante semanas. Día y noche estudiaba el idioma, sufrió problemas estomacales e intestinales y contrajo la malaria. Surge el desánimo. 6 meses después se invirtieron los papeles. Ahora él va de acá para allá, de isla en isla, con un bote a vela, pidiendo orientación para llegar de un católico a otro. Muchos tenían gran curiosidad acerca de los europeos, pero muy pocos mostraban interés por su mensaje. Nace la frustración. Cuando después de semanas regresaba a Sai Kung, veía el contraste entre los pocos visitantes de la humilde capilla de la misión y las multitudes de la cercana pagoda todavía hoy en pie. Se ahondan los prejuicios. Con inmensa desilusión escribe a casa. El chino no fue dotado por el Creador con los mismos talentos que los europeos. El chino simplemente no es capaz de elevarse hacia pensamientos superiores. A los 28 años parecía el final de sus sueños. Había caído en un mundo totalmente diverso al suyo. Josef Freinademetz provenía de las Dolomitas, corazón de los Alpes. Su patria, la entonces provincia Tirol del Sur, perteneció a Austria hasta 1919. Su casa paterna en Hoyes está a 1500 metros de altitud, a apenas 20 minutos de la parroquia San Leonardo. 4 años llevaban casados Juan Matías y Ana María Sotvaljarey cuando José vino al mundo el 15 de abril de 1852. Los Freinademetz tenían ya 3 hijos y seguirían 9 más, de los cuales 4 morirían poco después de nacer. La familia poseía una propiedad de 20 hectáreas, de las cuales 7 no eran cultivables. A mediados del siglo XIX, era inimaginable que el valle de Badía, habitado por un pequeño grupo de idioma ladino, llegase a ser un centro turístico. La vida en los valles de alta montaña estaba marcada por el duro trabajo y la amarga pobreza, pero también por una fe de raíces profundas. No en vano se hablaba del Tirol como Tierra Santa. La Iglesia determinaba el transcurrir del año y el ritmo de la vida. A diario se rezaba el rosario en familia ante el altar doméstico. No bien desaparecía la nieve, cada viernes el padre subía en peregrinación a la Santa Cruz, a una larga hora de camino desde Hoyes. La cruz se volvió también un punto central en la espiritualidad del joven José. El párroco aconsejó que el pequeño Iyop, nombre ladino de José, estudiara. Así el pelirrojo de apenas 10 años
con un amigo de la familia, atravesó a pie las montañas hasta la ciudad episcopal de Bressanone. Eran 12 horas de camino. En el Valle de Badia se enseñaba en italiano y José no dominaba el alemán. Por eso tuvo que pasar 2 años más en la escuela elemental. Llegó a dominar el alemán y obtuvo las mejores notas en el bachillerato, si bien no como idioma materno, como reza una observación. En 1872, a los 20 años, ingresó en el seminario de Bressanone. En aquel tiempo la pequeña ciudad episcopal mostraba un extraordinario espíritu de apertura al mundo. El canónigo Crisóstomo Mitterutzner, profesor en el bachillerato, leía a sus alumnos las cartas de misioneros de Egipto, Sudán o de las riberas del Nilo Blanco. El grande, vasto mundo irrumpía en el pequeño mundo de Ijob Freinademetz. Johann Zobel, profesor de dogmática e historia de la Iglesia, descubría en el mundo no cristiano muchos rasgos de verdad y de virtud y veía en él signos religiosos morales propios del ser humano y de la revelación originaria. Vinzenz Gasser era el obispo príncipe de Bressanone, que en el primer concilio vaticano maduró como obispo de la Iglesia Universal. Todo esto pudo contribuir a que la misión se convirtiera en una idea fija en la mente del joven Freinademetz. Pero en el ámbito de habla alemana no había posibilidad de formación misionera. Ordenado sacerdote en 1875, fue nombrado capellán en San Martín, comunidad vecina a su parroquia natal. Según costumbre de entonces en Tirol, su tarea principal fue la enseñanza en la escuela, hasta que se enteró de la fundación de un instituto misional alemán. La finalidad de esta fundación es la promoción de la actividad misionera católica en países no católicos. Y en primer lugar se piensa en los pueblos paganos más allá de la India. 2 semanas después escribió a Arnoldo Jansen, fundador de la Casa Misionera de Steyl. Dado que desde hace años me ronda el pensamiento de abrazar la vocación misionera, con profundo respeto oso golpear a la puerta de su casa solicitando que me reciba. Su obispo le permitió ir a regañadientes. El obispo de Bressanone dice que no, pero el obispo católico dice que sí. El 27 de agosto de 1878, José Freinademetz llegaba al Instituto Misionero de Steyl, fundado hacía 3 años. Permaneció en Steyl 7 meses, luego llegó el momento de partir hacia China, lo que significó despedirse para siempre de su querida patria. No quiero describir la despedida de la casa paterna. Basta. Pedí la bendición paterna y adiós a mi querida Badia para no volver, tal vez, nunca más. José Freinademetz tuvo razón. Nunca más volvió a su patria. De San Martín, donde había sido capellán, salió bien parado. El párroco Trevo lo había desafiado. Si usted se convierte en misionero, me corto las 2 orejas. Las rescató con 70 florines. Elisabetta Clara, el ama de llaves, fue aún más allá. Aprovechando que le cortaban el cabello a José, recogió unos mechones. Como recuerdo si un día llega a ser santo, dijo. Esas son las únicas reliquias de José que se conservan. Así era el mundo profundamente católico de donde provenía José Freinademetz. No sería fácil pasar de los estrechos valles del Tirol a la internacional Hong Kong. De los 140.000 chinos en Hong Kong, solamente unos 1.000 eran católicos. Había además un abanico de unos 10.000 ingleses, portugueses, americanos, franceses, alemanes, españoles, filipinos, indios y persas. La iglesia no parecía tener muchas posibilidades. Los sueños se desvanecían en la nada. ¿Cuál es la mayor amargura del joven misionero? Llegó de Europa con ardiente celo,
Deseaba que a la noche sus brazos cayeran exhaustos por el cansancio de tanto bautizar y predicar. En cambio, las espinas obstaculizan todos sus caminos, si bien de cuando en cuando despunta una humilde florecilla. Una de estas florecillas debió ser el pequeño José Gia, que José Freinademetz bautizó en Sai Kung el 19 de octubre de 1879. La comunidad católica en Hong Kong, al igual que la catedral entre los rascacielos, vive hasta hoy una humilde existencia. Era y es todavía una pequeña minoría. Si alguna vez se llena de vida el templo de Sai Kung, donde Freinademetz celebró su primera misa en chino, no se debe a los chinos, sino a emigrantes filipinas que se reúnen para la Eucaristía. Lo que más hiere al joven misionero es lo que le gritan los niños, y no solo ellos: demonio extranjero. En la patria, los niños le besaban la mano y le saludaban con un alabado sea Jesucristo. Lleno de prejuicios, metía todo en el mismo saco. China es ciertamente el reino del diablo. No se pueden dar 10 pasos sin tropezar con un sinfín de figuras grotescas y otras diablerías. El aire que aquí se respira es totalmente pagano. Ya sea en Sai Kung o viajando de isla en isla, tiene mucho tiempo para pensar. Cuanto mejor domina el idioma, más profundo es su conocimiento de los chinos. Hace ya mucho que él mismo tiene un nombre chino. Las iniciales de Freinademetz se convierten pronto en el signo Fu, felicidad. A José correspondería el sonido Yo Shei, que sin embargo se solía omitir ante el título Shen Fu, sacerdote. De este modo, José Freinademetz se transformó en Fu Shen Fu, sacerdote de la felicidad. Exteriormente parecía un verdadero chino, incluso con una falsa trenza. Sin embargo, no bastaba vestir como un chino para serlo. Con franqueza confiesa: queda por hacer lo más importante, la transformación del hombre interior, tratar de comprender el modo chino de ver las cosas, las costumbres y usos chinos, su carácter y aptitudes. Esto no se consigue en un día, tampoco en un año, y menos aún sin alguna dolorosa operación. Esto que escribió a los 29 años, al final de sus 2 años en Hong Kong, suena como su programa de vida. El tirolés se vuelve chino. En mayo de 1881, Freinademetz deja Hong Kong. A los misioneros del Verbo Divino se les confía como territorio de misión el sur de la provincia Shantung. Entre los 9 millones de habitantes de la extensa región del Río Amarillo, había solamente 158 católicos. Juan Bautista Anser, que llegó con él a China, fue nombrado superior. Freinademetz llega a Puoli en Pascua de 1882 tras un nuevo estudio del idioma. En Shantung se habla un chino distinto al de Hong Kong. Puoli, la estación central de los misioneros del Verbo Divino, es un apartado pueblo de apenas 1000 habitantes. Los comienzos tienen un aire bastante primitivo. Mi actual casa es la choza de un cristiano del lugar, construida con barro y con techo de paja. Con la continua llegada de nuevos cohermanos de Style, 2 años después la misión presenta un aspecto más agradable. Los últimos 120 años no parecen haber cambiado mucho el estilo de trabajo de los agricultores de Shantung. Hoy, como entonces, cuentan los músculos de la persona y del animal. Los senderos deben ser los mismos que recorrió el diablo extranjero del Tirol, yendo de pueblo en pueblo, tratando de ganar para su Dios a los bisabuelos de los actuales habitantes. Fueron años muy duros para el misionero del Tirol. De 1882 a 1884 y luego de 1886 a 1890,
Una vez más será misionero itinerante. Era una vida de gitano. Acompañado por un cristiano casi ciego, viaja a caballo o en burro con una carreta tirada a mano o en carro cerrado. Donde llega, trata de adaptarse al estilo de vida de la gente. Como equipaje llevaba los elementos para dormir: una esterilla, una sábana y una almohada. De ese modo era fácil alojarse en cualquier choza de los pueblos y compartir la vida con la gente humilde. Si hoy llega un europeo a un pueblo como por ejemplo Changsun, cerca de Chufu, ciertamente llamará la atención, pero no tanto como Fu Shenfu entonces. Al respecto escribe: vienen solamente para ver de cerca al tipo raro que viene de Europa. Seguramente alguna vez subió a Taishan, la montaña sagrada de China, en el centro de Shantung, y allí con profunda nostalgia su pensamiento volaría al santuario de la Santa Cruz de su tierra natal. Desde tiempos inmemoriales, miles de personas suben año tras año 6.666 peldaños hasta el santuario de Yu Huangdian, el emperador de Jade, para pedir felicidad, riqueza y larga vida. Quien piensa que Mao Zedong haya logrado borrar todo rasgo de religiosidad del alma china, pronto descubrirá otra cosa, y no solamente en Taishan. En tiempos de José Freinademetz, una China comunista era inimaginable. Vivió en una China imperial y feudal, fuertemente influenciada por la doctrina del filósofo Confucio. Confucio murió en el 497 a.C. en Khufu, cerca de donde actuó José. Su tumba sobrevivió a los avatares del tiempo. Los así llamados eruditos de Confucio eran los acérrimos adversarios del misionero. Para ellos el cristianismo era un extraño poder que destruía las tradiciones chinas y su poder. Había que combatirlo con todos los medios. Lo que Freinademetz aprendió a conocer y a soportar y también a sufrir de la gente sencilla fue la soledad. Una soledad en medio de tanta gente. Donde quiera que va, lo miran boquiabiertos y con asombro. Los niños corren tras él y se burlan impunemente de él. Solo tendrá la posibilidad de desahogarse con sus cohermanos al regresar a la misión central, con frecuencia luego de meses enteros. El estar siempre en viaje lo modela, recorriendo caminos solitarios y en las noches plagadas de mosquitos, chinches y pulgas, se concentra en sus pensamientos, reza, medita y se cuestiona: ¿para qué he venido a China? No por casualidad compara su situación con la experiencia de Jesús en el desierto. Por otra parte, es a través de estas vivencias que el Fu Shenfu del lejano Tirol aprende a conocer y apreciar a los chinos, se familiariza con su modo de pensar, su estilo de vida y sus costumbres. En 1886 emite los votos perpetuos. Ha cumplido 34 años y escribe en su diario: con esto, hermano José, la suerte está echada. Toda tu vida para tus amados chinos, para que cuando un día te llegue la muerte, puedas yacer junto a tus queridos chinos. Adiós por última vez, patria querida, más allá del mar. Toda tu vida para tus amados chinos. El que así habla no es un héroe que quiere sacrificarse por China y su misión, sino alguien que se siente tan feliz entre las personas con las que trata día y noche, que desea ser sepultado entre ellas. Son los chinos, sí, por quienes renuncia definitivamente a la patria, la familia y los amigos. Su afecto, sin embargo, no se debe en absoluto a la reciprocidad. Lo admite con franqueza.
¿Cuántas veces los chinos se la tomaron conmigo? Mentiras, insinceridad, engaño, fingimiento, calumnias sin número, al punto que ya no se sabe en quién confiar. Desde este momento, nada podrá afectar su confianza en los chinos, ni siquiera la paliza que en 1889 lo deja medio muerto en Shaoxing. Me arrancaron los cabellos, me retorcieron los brazos, y del lugar del que todo el mundo realiza sus necesidades, uno agarró un puñado y me embadurnó toda la cara. Yo estaba pronto para todo, reuní mis últimas fuerzas y comencé a predicar. Sus torturadores enmudecieron. El diablo extranjero yacía literalmente en la inmundicia y hablaba de la belleza de su religión. Esto sin duda le salvó la vida. Cada año llegaban jóvenes misioneros de Style. Muchos de sus cohermanos consideran exagerada su simpatía por los chinos, a tal punto que ya no soporta que nadie hable mal de ellos. Uno de ellos llegó a escribir al fundador pidiendo que se llame de vuelta a Europa a Fray Nademets, pues convencido de que en los chinos todo es bueno, no podrá convertir a ninguno. A esto, José replica: el idioma del amor es el único idioma que entienden todas las personas. El que como europeo Fray Nademets mostrara tal aprecio por todo lo chino iba contra la tendencia de su tiempo. China, con su rica tradición y cultura, estaba llegando al punto más bajo de su historia. En la ciudad prohibida de Pekín reinaba la emperatriz viuda Cixi, rodeada de funcionarios corruptos. Los fracasos bélicos contra Japón, Francia e Inglaterra obligaban a un comportamiento más humilde. Se comprende entonces el odio hacia los extranjeros. Y extranjeros eran también los misioneros. El 1 de noviembre de 1897 fueron asesinados los misioneros Richard Henle y Franz Nies. En ausencia del obispo, Fray Nademets, como vicario, era el responsable de la misión. El telegrama que envió a Arnoldo Jansen, Nies, Henle asesinados, resultó un caso político. Con la excusa de proteger a los misioneros, un contingente alemán penetró en la bahía de Kiaochou, hoy base naval china. Para el imperio alemán fue el anhelado pretexto para una ocupación largamente programada. Tsingtao, que goza hoy de una floreciente economía, debe a esta circunstancia el comienzo de su desarrollo. Con arrogancia el emperador Guillermo II proclamó: el territorio donde el águila alemana posa sus garras es alemán y alemán permanecerá. Fray Nademets celebró una misa solemne con los soldados y se fotografió con ellos, a pesar de no ser ciudadano alemán, sino austríaco. Desde mucho, su salud no era la mejor. En 1898 los médicos diagnosticaron tuberculosis. Escupía sangre. El obispo Anser mandó a Fray Nademets al Japón para un tratamiento. Allí se aburría. Hace tiempo que solo vegeto en el país del sol naciente, cuidando la salud de mi pobre cuerpo. Transcurrido un mes, regresó. En China algo se agitaba. En 1900 se estableció la insurrección de los Boxers, un movimiento xenófobo que obligó a los misioneros a refugiarse en la costa. Fray Nademets y un hermano se quedaron clandestinamente en Puoli. Aquí se atrincheraron unos 1000 cristianos que también eran perseguidos por haber abrazado una fe extranjera. Todavía hoy, las ruinas hacen pensar en una fortaleza. Fray Nademets y los refugiados se preparaban para la muerte. ¿Deseaba morir mártir? ¿Deseaba ofrecer su vida por su China? No lo podemos saber. El 1 de junio de 1900, Arnoldo Jansen nombró superior provincial a José Fray Nademets. Un provincial tiene, respecto a sus cohermanos, una responsabilidad parecida a la que tiene un obispo respecto de sus sacerdotes. Solo que las relaciones entre el obispo Anser y el provincial Fray Nademets no eran muy buenas.
Los dos pioneros de la misión de Shantung Meridional, a nivel humano, no se entendían. Anser era el gran organizador y ejecutivo. Para él el tirolés era demasiado blando y condescendiente. En Berlín el obispo era huésped del emperador y en su residencia en Zhengzhou, que todavía existe, recibía con más agrado a dignatarios y políticos que a sus colaboradores. A Anser le gustaba vivir a lo grande y pasarlo bien. Su vicario Freinademetz se sintió obligado a pedir su destitución, algo que le dolió en lo más íntimo. Poco después el obispo fallece. ¿Será Freinademetz su sucesor? Sobre la cabeza de un zopenco no queda bien una mitra. Escribe a un compañero de estudios. Sin embargo, protesta cuando lo excluyen de la lista de candidatos por intervención de Berlín y solo porque es ciudadano austríaco. No hubiera sido obispo por mucho tiempo. Sus fuerzas están agotadas. Al contagiarse de tifus, no tiene ya más defensas. Permite que lo lleven a la pequeña casa en Taikia, su residencia como provincial, que hoy es una pequeña tienda. Aquí vive sus últimos días y horas. Todavía hoy, una placa conmemorativa en latín y en chino que sobrevivió al tiempo recuerda que aquí murió. Con mano temblorosa escribe su última carta. Querido padre Röser, le escribo estando en cama enfermo de tifus. Siento que debo prepararme a mi última hora. Hágase la voluntad del Altísimo Dios Omnipotente. Los misioneros se despiden de él y prometen seguir trabajando según su espíritu. José protesta. ¿Desean seguir trabajando según mi espíritu? Hace ya tiempo que no lo hago todo bien. Fu Shenfu tenía 56 años cuando falleció el 28 de enero de 1908 hacia las 6 de la tarde. El padre Juan Düster escribe en su diario: un duro golpe. Rezamos ciertamente por el difunto, pero también le rezamos a él. Llegan muchos chinos, rezan y lloran. Es como si hubiese perdido a mi padre y a mi madre, dice uno. No se respeta su última voluntad. Lo entierran en el cementerio de la misión y no en el así llamado cementerio chino como él siempre deseó. Durante la Revolución Cultural, su tumba fue destruida y aplanada. En los años 80 se recuperó la placa sepulcral de cemento y se construyó un memorial en otro sitio. Nadie duda del cumplimiento del gran deseo de su vida. También en el cielo quisiera ser un chino. También la Iglesia lo asegura al inscribirlo en el Libro de los Santos el 5 de octubre de 2003. En Taikia, donde residió como provincial y falleció, la iglesia restituida a los católicos fue reconstruida con mucho cariño. Allí se oirá rezar: San Fuyo Shei Shenfu ruega por nosotros.